en un riesgo inminente de colapso de vivienda. Entonces, digamos ahí, si donde no hubiéramos tomado esa iniciativa, pueda que las vidas de las personas que estaban allí eh, tuvieran otro final. Pues me parece que ese análisis traído a este momento es absolutamente válido y eso hace parte de lo que yo quiero que reflexionemos. Me parece muy buen aporte. Entonces, muchas gracias. Bueno, sí, Alejandro, señor. Ajá. gracias. Vale. Aquí tengo Epa Minondas Hidalgo. Sí, Tiene muy buenas abierto el micrófono. tardes, doctor Carlos Epa. Ciudad. Ah, Yo quería hacer un aporte, sí. digamos, sobre la Buenas tardes. reflexión. Tengo 5 punticos, de pronto pueda que nos sirva para todos. La Correcto. primera es la prevención sobre la reacción. No esperemos que ocurra tragedias para actuar. Debemos fortalecer los planes de gestión, invertir en prevención y educar a la comunidad. La responsabilidad compartida. No solamente le compete al gobierno nacional, ni a la gobernación, a alcaldías, sino también a las organizaciones comunitarias y a cada ciudadano. Esto nos indica que la gestión del riesgo debe ser un deber colectivo. La planeación obligatoria. Los planes de Correcto. desarrollo y ordenamiento territorial deben de integrar la gestión del riesgo. En el caso, se obliga a que proyectos de infraestructura, vivienda, aguas o vías contemplen medidas de mitigación. Muchas veces, cuando se construye viviendas, proyectos, nunca se tiene en cuenta lo que es la planeación de gestión de riesgo ni se planea este tipo de mitigaciones. La protección de la vida y el desarrollo. Tenemos que buscar que la gestión de riesgos se convierta así en un eje transversal de desarrollo humano y económico. Ujú. El desafío a la implementación. A veces la norma no es clara, pero sí nos obliga a que nosotros tengamos capacidad para poder desarrollar estos planes de emergencia y tenerlos en cuenta, no solamente en lo público, sino también en lo privado. Eso es todo. Gracias. No, muy bien. Señor Hidalgo, pues me alegra oírlo. Tiene un buen manejo conceptual, pero también lo tiene con el sentido de la responsabilidad. Y creo que su aporte en estos momentos cae al 100%. Juanita Roa, tiene la mano levantada. Adelante, Juanita. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, profe, respecto a la opinión que está solicitando, considero que mediante, digamos que la gestión de riesgo obviamente es responsabilidad de todos, pero no limitarnos a que ya sabemos que se van a realizar ciertas obras de mitigación en cuanto a ciertas eh, advertencias, por decirlo así, sino que también nos enfoquemos un poco en la educación o concientizando pues directamente a la comunidad, ser muy enfáticos en el tema social, ya que hasta pueda que uno mismo diga, no, eso no va a suceder, o uno no considere que existe el riesgo, pero yo pienso que en cuanto a actividades de educación eh, ambiental, por decirlo así, no sé, en mi municipio realizamos diferentes actividades de prevención del riesgo, digamos en este tiempo de invierno, donde nos ha sido, digamos que factible y ha sido viable, porque en realidad prevenimos que sucedan muchas cosas. Entonces considero que es más el estar un poco más a la comunidad para que ellos sean un poco más receptivos, porque sí, pueda que sepan o quizás conozcan qué es la gestión del riesgo o la escuchen quizás, pero no el tema legal. Muchas personas lo pueden conocer, pero ya el tema a estar en comunidad, a brindarles los conocimientos que quizás ellos necesiten, creo que me enfoco más en el tema social. No sé si me hice entender. Primero que todo, ya sabemos que
Su enfoque es social, comunitario y participativo. Sí, Y señor. entiendo que su interés siempre es que así la gente no conozca la responsabilidad legal y demás, sí debes conocer el compromiso y que todo lo que se haga de manera conjunta con las comunidades en el tema preventivo, en épocas que son, cuando usted habla de épocas de lluvias, que son las que generan amenaza y riesgo. Entonces es para bajar la vulnerabilidad. Claro que se hizo entender muy bien, Juanita, y le agradezco su aporte. Y en su Bueno, alcaldía usted tiene ese rote, ese reto importante. Con lo que tiene de soporte, puede seguir trabajándole en esa línea. Cualquiera puede decirle, bueno, me gusta el tema de la reducción del riesgo, porque tiene estos enfoques y demás aspectos que pueden servir para el mismo desarrollo de la comunidad. Excelente. Juanita, ¿quiere aportar algo más que sigue con la mano levantada o le doy la palabra? Siga. no, no, señor, no, señor. Gracias. Bueno, ¿de qué municipio es usted? Del municipio de Ubalá. Ubalá. Sí, señor. Perfecto. Ginette Alfonso levantó la mano, por favor. Ginette, buenas noches. Se presenta, me dice qué municipio es y qué actividad desarrolla. Buenas tardes, profe, y para todos, buenas tardes. Mi nombre es Ginette Alfonso, yo soy del municipio de Junín, trabajo en la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, apoyo los temas ambientales, soy ingeniera ambiental y también apoyo gestión. Pasó algo, se le fue el sonido, Ginette. Perdón, ¿hasta dónde me escucharon? Se estaba presentando, está en la primera, en la introducción, presentando. Bueno, nuevamente mi nombre es Ginette Alfonso, yo soy del municipio de Junín. Bien. Trabajo en la Secretaría de Planeación y Obras Públicas. Soy ingeniera ambiental. Apoyo todos los temas pues, ambientales, seguimiento a PEGIRS, PUEA, PSMB. También apoyo, este año me asignaron el apoyo a gestión del riesgo para todo el tema de la autorización de la tala de árboles en riesgo. Ajá. ¿Y qué reflexión tiene sobre la aplicación de la gestión de riesgo en su municipio, Ginette? Bueno, pues tengo un caso que se nos presentó hace más o menos un mes donde pues como se evidencia en el video y pues en todo el trabajo que se ha venido desarrollando, era de una piedra que se encontraba ubicada en una ladera, la cual pues tenía pérdida de soporte, habían grietas en el terreno. La solicitud pues la hizo el propietario del predio porque era un predio privado. Él se acercó a la Secretaría de Planeación y nos expuso el caso, pero pues desafortunadamente en el municipio no se contaba como con las herramientas o con las condiciones para poder proceder ante ese riesgo. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Ir a hacer la visita. Fuimos con una compañera ingeniera civil, yo fui y otro compañero, evaluamos el riesgo, evidenciamos que sí presentaba este riesgo. La piedra podía caerse a la vía, que es una vía de segundo orden departamental. Entonces, pues esto podía ocasionar pues accidentes tanto a los vehículos como a los peatones y pues al mismo tiempo de pronto a la misma vía. Ujú. Pues como no teníamos las herramientas necesarias, pues y es una vía de orden departamental, entonces expusimos el caso al comité municipal, al comité de gestión del riesgo departamental, donde pues ellos vinieron también, hicieron una visita, en el riesgo, pues hasta el momento no se ha tenido una solución, pero por lo menos ya por parte de nuestro rol
como entidad ya se hizo toda la gestión, pues estamos esperando a que gestión de riesgo departamental defina cuáles son las medidas para mitigar este riesgo, si la van a de pronto dejar que se deslice, la van a, bueno, hacer la remoción controlada o ellos mirarán pues cuál es la medida mejor. Entonces, pues con esto, pues como decían, la gestión del riesgo es una responsabilidad compartida, donde pues primero el propietario, él nos manifestó el riesgo, después nosotros como comité municipal tomamos las medidas y pues ahorita ya estamos a la espera del comité de riesgo departamental. Perfecto. ¿Y eso qué quiere decir? Que está aplicando unos de los principios o varios de los principios que la ley da, pero también hay algo importante que quería resaltar en estos momentos, ingeniera Ginette, que el puro hecho de estar en contacto con la comunidad, con la persona que manifiesta una situación, ya está haciendo usted gestión del riesgo, porque también se trata de eso. Acuerda que esto es un proceso social. Y el puro hecho también de haber colocado el ¿Qué tema, vamos a hacer? ¿Vamos para arriba? Sí. ¿Arriba está tu hermanito? hay un micrófono abierto, el de Milei, Milei, tiene micrófono abierto. Ya. Entonces, Ginette, también quería decirle que en esa actuación, usted también cumplió con otras partes de lo que es la gestión desde el punto de vista legal. Ya lo tomó, si lo colocó en el consejo, en un análisis de consejo municipal y quedó en un acta, también se soportan ustedes porque le dieron una apertura a un caso y además de eso están cumpliendo con la tarea de dar la orientación y la información pública. Ahí también ustedes pueden mirar y amparando con todo esto que están revisando, tomar medidas de prevención, de delimitar la zona, de avisar a la comunidad, de contarles por lo menos de comunicación local, mire que está la amenaza de una piedra que está por venirse, el riesgo es alto, y generar todo un sistema de alerta temprana para que la gente entienda. O sea, detrás de un solo acto hay unos efectos importantísimos y de eso se trata la gestión de riesgo. También su caso, que es real porque lo está contando desde el municipio, pues sirve para manifestarles a todos los participantes que por muy pequeño que uno a veces piensa que el actuar en gestión de riesgo, el impacto puede ser mucho más grande y que además de ellos uno no está siempre eh, con la capacidad, sino también hay que invocar el apoyo y el soporte, ya en este caso departamental. Entonces, me parece interesante lo que acaba de plantear. Muy bien, ¿alguien más quiere enriquecer el aporte de la noche de hoy? Bueno, sé que ya tenemos a la doctora Dalia Xiomara con nosotros en esta parte. Y voy a buscar acá en la parte final a ver si el señor Hugo Ramos, que hace rato lo llamamos, si nos puede compartir algo de su experiencia y alguna reflexión. ¿Está el señor Hugo Ramos? Doctor Carlos Iván, él se encuentra un poquito alejado, de pronto trabaja en este momento, pero creo que se encuentra un poquito alejado y está deficiente la comunicación, pero le está pendiente el trabajo. Ah, bueno, él trabaja con ustedes, señor Hidalgo. Sí, él pertenece a la Defensa Civil Gacheta. Y usted también es de la Defensa Civil. Sí, señor. Ah, perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos a ver si Caterine Bejarano nos puede compartir eh, algunas reflexiones y algún análisis sobre el llamado a la norma, a la gestión de riesgo.
Caterine, ¿nos alcanza a escuchar? Bueno, Mauricio Rodríguez está con nosotros, QAP. Mauricio. Buenas noches, sí, señor, profe. Bueno, adelante, Mauricio. ¿Por qué no se presenta y nos dice qué actividad desarrolla y qué nos puede aportar en estos momentos? Sí, señor, mi nombre es Mauricio Rodríguez. Trabajo con el Cuerpo de Bomberos eh, en este momento en Taquemada, Boyacá, pero con una estación en Junín, una subestación. Soy del municipio de Junín y con el tema de gestión del riesgo, su merced nos decía que todo el trabajo es como compartido, pero su merced decía, si los más vulnerables siguen en riesgo, todos siguen en riesgo. Y pues a veces dentro de las visitas que uno hace pues a las personas más vulnerables como que a veces no se le pone ese cuidado o simplemente nos dejan las visitas de inspección mm, a una sola persona y pues dentro del comité somos varios y eso a veces se expone, pero pues la gente como que le da pereza salir a campo y poder hacer las visitas y mirar las necesidades o los riesgos que las personas tienen en su hábitat. Entonces es como el punto crítico que uno mira dentro de la gestión del riesgo. Ujú. Comprometernos más con los más vulnerables y poder sacarle provecho para que ellos estén mejor y todos estamos bien. Perfecto, Mauricio. Yo quiero aprovechar esa reflexión que usted dice, pero también quiero comentarle lo siguiente, una reflexión hacia los bomberos. Hace un tiempo eh, hablábamos con un equipo de gente, de organismos operativos, y yo les decía, ¿usted sabe por qué la gente quiere tanto a los bomberos? ¿Cómo así? ¿Usted dónde saca eso? ¿No? Yo le digo, ¿por qué uno de niño eh, dice que cuando crezca quiere ser bombero? Y sí, casi la mayoría de los peladitos dicen eso, y eso no ha pasado de moda ni nada. Y yo le decía, "Pues, ¿sabe por qué? Porque resulta que cuando alguien llama al número de bomberos, al 119, por lo regular, casi siempre, por no decir que siempre, contesta alguien, un bombero, a cualquier hora del día, de la noche, un 24 de diciembre, un 1 de enero, un Día de las Madres, cualquier día. Igual los organismos de socorro, los otros que hacemos parte del tema Defensa Civil, Cruz Roja y demás. Y yo esta reflexión lo digo para no comprometer a nadie, a la Cruz Roja, en mi seccional. Yo le decía, ¿ustedes saben por qué? ¿Por qué los quieren tanto? Porque siempre responden. Pero además de eso, le dicen, mire que es que acá en mi casa, por decir a alguna persona vulnerable, asustada, sale con una situación que para los bomberos no es de su resorte. Dice, mire, apareció una serpiente grandísima, ¿yo qué hago? Y los bomberos no le van a decir, no, eso no es un incendio, eso no es una estructura, ¿no? Deme la dirección y salen corriendo y ayudan. Y se llevan lo que sea y, bueno, si tiene la persona experta en meter la serpiente en una caja o el que baila le pega su arreglada a la serpiente, lo hace, pero soluciona. Y yo siempre he colocado ese ejemplo y cuando hablo con los bomberos les manifiesto
digamos, esa impresión que tengo como ciudadano de Colombia y en cualquier parte del mundo. Entonces, eso es algo que ustedes tienen. Y qué decir cuando hay un incendio y suena la sirena y a la sirena los bomberos que va con campanita, por lo regular, ojalá los bomberos no dejen de tener esas excelentes costumbres, porque todo el mundo les abre campo, porque saben que detrás de eso van a salvar vidas, van a ayudar a las víctimas. Eso es el patrimonio. Eso, más que la misma norma, más que las mismas otros elementos, a veces más que los mismos recursos, ese capital que se tiene desde la parte de los sistemas, igual con las entidades de socorro y demás, es importante, porque tienen ese servicio permanente. Y lo digo porque estábamos tratando de abrir los servicios de la entidad que fuera al menos de lunes a domingo y al menos extender los servicios hasta la noche y ojalá extendiéndolos, pero es un referente. Entonces, disculpe que lo haya puesto de ejemplo a ustedes los bomberos, pero yo quería no dejar pasar esa oportunidad para decirle que eh, cuando los bomberos, los organismos operativos, los técnicos como los ingenieros que salen a hacer una evaluación, el que va y mira que la casa se va a caer y avisa con tiempo y sale, a veces que ha subido en su propia moto, eso es lo que hace la diferencia. Y de ahí en adelante vienen el resto de cosas. Pero vale la pena, si ustedes me dicen revisar la norma, revisar los escenarios donde se puede trabajar, las competencias, las responsabilidades, todo eso está bien y llevarlo a la academia, pero en la práctica lo que hace cada uno desde sus acciones, de sus actividades es válido. La señora secretaria de un consejo municipal de riesgo que recibe una solicitud o que orienta a alguien está haciendo gestión de riesgo, está aplicando a los objetivos que están trazados para la acción que se desarrolla. Y por supuesto, el ingeniero que hace el plano, que hace el esquema de ordenamiento. Entonces, todo suma. Y en esto no hay que bajar la guardia. Yo les comento. Y voy a colocarles un ejemplo sencillo también de lo que es la percepción de la gente. Hace muchos años, cuando yo era socorrista voluntario, fui director de departamental de socorrismo en Cúcuta, en el norte de Santander. Y un día fuimos en Cúcuta a una joyería, un señor que hacía medallas de parte de la Cruz Roja y queríamos mandar a hacer una medalla para hacer reconocimientos. El señor de ese entonces nos miró, revisó, miró el modelo, pero queríamos era mandar a hacer solamente 5 medallas porque era lo que era el presupuesto. Y el señor dijo, no, de menos de 30 no les hago. Y no se pudo hacer las medallas, quedamos con eso y era el sitio donde se hacía mejor. La vida da vueltas. En una oportunidad se estaba organizando un servicio de carretera, que ustedes los operativos saben de qué estoy hablando, que es la seguridad vial, y llegó un señor con un carro corriendo y que si la ambulancia estaba disponible para ir a hacer una atención, y claro, la ambulancia salió, el transporte, y sí, se hizo una atención normal, como se hace a cualquier persona. Una señora se llevó al hospital, estaba infartada, se estabilizó, se llevó y ¡pum! Se salvó. Eso fue un sábado. El lunes había un señor, era el joyero, buscando a la Cruz Roja nuevamente. Y yo me acordé ya, no sabía a qué venía. Y el señor dijo, no, que aquí traigo esta caja. ¿Y qué trae en la caja? Digo, no, lo que pasa es que como ustedes me han dicho que necesitan las medallas, yo las había hecho 30, pero yo no les vendí 5.
porque perdía, entonces por eso los traté mal. Y ahora, digo, no, es que vengo a donarlas. Y este man, ¿qué le pasó? No sé, pero ¿y por qué? Dijo, porque ustedes el sábado fueron los que salvaron a mi mamá. Ni se dieron cuenta que yo era el que vine a pedirles el carro, ni les interesó. Y la transportaron, me la llevaron, mi mamá está viva y no me cobraron ni un peso. Y yo, perdónenme la palabra que le diga a ustedes, como dicen, yo de desgraciado, ¿sí? A ustedes exigiéndoles que me cobraran 30 medallas y no les quise vender las 5 que necesitaban, que porque no tenían plata. Entonces son cosas que uno, que les comparto a ustedes, que son cosas que hacen la diferencia y que cuando uno cuenta esto es también para motivar a las personas que trabajan en los sistemas, desde la parte operativa, pero la parte técnica y así habrán muchos ejemplos. Entonces, quería como también aprovechar este espacio para compartir. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna, de pronto, alguna reflexión que nos pueda servir? Voy a mirar acá en la parte final si nos puede hacer un análisis de la norma Paula Villamil. En el tema de gestión de riesgo, ¿usted qué reflexión hace desde su punto de vista? Paula, si está en estos momentos conectada. Sí está conectada, pero si nos está oyendo. Paula. Bueno, tal vez Paula no está conectada, no nos está oyendo bien. Sandra Janet Aguilera León. Sandra, buenas noches. Bueno, Juan Pablo Gántiva, ¿está conectado? ¿Lo está oyendo? Me está preguntando algo el profe y luego yo estoy poniendo cuidado. ¿Quién? ¿Con quién hablo? Ya tomar la cúrcuma, ya tanto cosa, tanta enfermedad. ¿Qué? No, yo no he tomado la... Sandra Janet, buenas noches. Sandra, abrió el micrófono y saludó, pero quería saludarla si puede, para saber desde dónde está conectada. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer acá una conexión porque voy a compartirles algo sobre otra temática que es clave, sobre los principios de la gestión de riesgo en Colombia y son los principios generales. Déjame, voy a ubicarlos acá. Me dan un segundo. Bien, ahí están viendo la pantalla, la ley 1523 del 2012. ¿Alguien me confirma? Sí, señor. Perfecto. Bueno, muy bien, nosotros vamos a entrar en algo que por lo regular, siempre se invocan, en muchas oportunidades se aplica, pero en otras oportunidades no se sabe si se tiene esta disponibilidad, esta disposición. La ley 1523, como lo menciona la norma,
es la que adopta la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y establece el sistema de gestión de riesgo de desastres y es la que dicta disposiciones. Eso está dado y lo hemos trabajado de manera permanente. En sus primeros artículos, y que yo les decía que esto habla, antes que esto, en el artículo número 1, habla de la gestión de riesgo de desastres como un proceso social. Y a los que les gusta la parte social, les suena bien, que se orienta a la formulación, ejecución y seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas y regulación de instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción de riesgo y para el manejo de desastres. O sea, aquí está la definición inicial. En el 2, en el artículo 2, habla de la responsabilidad de la gestión de riesgo de desastres y es donde se enuncia que es una responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. Posterior a esto, para que esto se pueda dar como un proceso social, entonces la ley establece los principios generales. Estos principios están dentro de la norma, dentro de la ley. Estos principios son el soporte para el accionar desde los consejos municipales, desde los consejos departamentales, el sistema nacional y todos los actores. De esto es algo que uno le pide a los asesores jurídicos, a los asesores técnicos, que cuando ustedes en las alcaldías tienen una situación como la piedra que se viene encima al municipio, o como cuando la emergencia sobrepasa las capacidades de atención del municipio, o como cuando los organismos operativos están cortos para atender en su jurisdicción, o como cuando ellos tienen capacidad para moverse en otras partes, porque también pueden ser complementarios, se pueden invocar cualquiera de los principios que estén acordes al escenario, a la situación. Casi siempre, es una recomendación que también les hago a ustedes, casi siempre cuando se interpreta la norma, la ley, por lo regular, estos primeros artículos de la ley se pasan por alto, o sea, los pasan rápido, por decir algo, por no decir por alto, porque luego viene, y a ustedes, a la mayoría, al 100% que les gusta, vienen las definiciones, ¿sí? De lo que se entiende por cada uno de los elementos que uno aplica para la gestión de riesgo. Y si ustedes supieran, y muchos lo saben, que en conceptos son más amplios el número de conceptos que los principios. Los principios son 15. Estoy acá chequeando. Y de la definición para toda esta temática, que ahora se pueden ampliar, son 20, si no estoy mal, son 27 o 28. 27. Estoy confirmando aquí con la ley en mano. A mí, ¿por qué me gusta parar acá y reflexionar un poco? Porque en ciertos momentos yo he ido a consejos departamentales o en reuniones y alguien dice, es que el tema de lo que es la vulnerabilidad, por decir algo, o el tema, la vulnerabilidad no está definida y hay que definirla. Me acuerdo de ese término porque en algún momento estaban enroscados y por casualidad pues uno participa y le dije, ¿por qué no miran la ley? No, pero es que ahí está escrito.
Habrán otros de los 27, ¿no? Y el número 27 casualmente habla de vulnerabilidad. Y ahí está el concepto de la vulnerabilidad conforme a lo que la ley establece. Y entonces, les repito, ya está escrita, es parte del articulado de la ley que tiene esa fuerza. Y entonces, quiero que ustedes, ojalá, dentro de toda la documentación que van a utilizar para siempre, carguen una copia de la ley 1523 y las reglamentaciones que se den y las ampliaciones que se han dado últimamente. Cuando uno le gusta la gestión de riesgo, a mí eh, me pueden en mi maletín que cargo para siempre, me pueden revisar qué llevo y por lo regular llevo la agenda, una agendita y esta ley, que ya la mostré otra vez. No la muestro mucho a veces porque yo tenía unas copias desde desde que la imprimimos, desde la unidad y la he donado a algunas personas que me piden que se las done. Entonces, esta al menos la cargo como una Biblia, como los curas cargan la Biblia, como los médicos tienen el Vademecum y demás, y como los abogados tienen las normas para cada uno, yo la cargo siempre. Y para ustedes buenísimo, porque en los momentos de los consejos municipales, en las reuniones, la ley sirve para tenerlo. Por más que uno la maneje, siempre hay que leerla para que se establezca claramente. Entonces, yo para evitar, porque creo que esta es la última que me queda, tenía un buen número y cada vez que he ido a reuniones, entonces, o la presta uno y la persona que la recibe le dice, uy, no la tengo. Entonces, una regla en general es que hay que cargarla. Se puede bajar por internet y uno la imprime. En los consejos departamentales tienen la norma de ley y mucha gente, muchas entidades las han tenido para su uso. Eso hace parte de este proceso. Nosotros la semana pasada hablamos de un principio, de esos 15 principios, que íbamos a pensar en hablar de cada uno de ellos y que queríamos empezar por uno. Recuerdan que les dije que ojalá alguien averiguara sobre el principio sistémico. Es una pregunta que ya estaba, perdón, pensé que estaba mostrándoles ahora sí creo que tengo la pantalla. Esta es la ley, la tenía cerrada, la que le estaba mostrando, que es la ley original, pues la que salió. Y sí quería consultarles si alguien hizo la consulta o el aporte sobre el principio sistémico. Bueno, vamos a ver. ¿El doctor Diego está todavía con nosotros? Él tenía otro compromiso de clase. Sí, sí, señor, él se tuvo que retirar, profe. Bueno, listo. Con él estuvimos hablando del principio sistémico y él tiene una interpretación que me pareció interesante, pero ahora llegamos a ese principio. Si yo le preguntara a alguien, cuando habla de principios, ¿qué quiere decir un principio? Los principios. Es que esta persona tiene principios, esta entidad tiene principios. ¿A qué equivale cuando se habla de principios? ¿Alguien me puede ayudar con ese concepto? Buenas noches. Buenas noches. Eh, Adelante. bueno, yo quiero, pues, de acuerdo a lo que, digamos, a mi rol, en lo que desempeño, eh, no sé si sea lo acertado para la pregunta, pero, o de pronto a la anterior
pregunta que se había hecho. En cuanto a los sistemas, digamos, yo trabajo en el área de riesgos y hago visitas técnicas a puntos, digamos, que tienen, se evidencia que presentan alguna condición de riesgo para los habitantes del sector, para una vía, para una escuela, para una comunidad en general, ¿sí? Entonces, generalmente, o bueno, he realizado visitas a un sector que puede ser todo un barrio que se encuentra construido en una zona que el POT, el EOT del municipio, según lo que aplique, establece que es una zona de alto riesgo. Entonces, lo primero que uno se pregunta es por qué se permitió este desarrollo en una zona que el POT establece como de alto riesgo. Entonces, digamos, tuve un caso muy reciente donde me dicen, no, lo que pasa es que esta es una invasión, es un barrio ilegal. Entonces, digamos, como uno llega, digamos, yo estoy yo trabajo con el departamento, entonces los municipios piden ese apoyo al departamento, entonces uno lo primero que dice es, pues bueno, si se actuara de una manera en que se hace ese control, evitar que las personas tengan sus asentamientos en estos lugares, pues evitaríamos así que se desencadenen estos procesos para personas que uno entiende que son personas que son vulnerables, que no tienen, digamos, el ingreso económico para ubicarse en una zona que realmente cumpla con todas las condiciones. Entonces uno dice, ¿cómo llego yo? Pues, ¿qué alternativa le puedo dar para mitigar si yo lo que veo es que hay que reubicar toda una población? Es un costo muy alto que ni el municipio lo puede asumir, ni el departamento tampoco. Entonces, digamos, desde el tema de principio sistemático, pues yo considero que los municipios deberían dentro de su tarea, bueno, que está establecido, hacer ese control urbanístico y evitar que el problema sea grande. O sea, si vemos que una sola persona llega y empieza a sentarse, pues evitemos que esto suceda y que desencadene. Entonces, actuemos en el sistema, digamos, de una manera sistemática entre entidades. Si ellos se dan cuenta que esto está sucediendo, pues actúen desde el área que le compete. Entonces vamos con el código de policía y establecemos cuál es el trabajo que se debe hacer para evitar que esto se siga presentando y nos lleve después a tener estos problemas, pues que ya se salen de control por el costo que implica entrar a mitigar ese riesgo, porque pues en muchos casos ahí es que entrar a reubicar a las personas que están allí. Y pues obviamente es un costo altísimo porque es el costo de la vivienda, de las condiciones socioeconómicas de las personas. Entonces, que uno llega y se siente impotente porque dice, ¿cómo puedo actuar si no están los recursos necesarios para ubicar a las personas, para reubicar a las personas? Bueno, usted, su nombre es Bella, ¿cierto? Sí, señor. Bella, ¿trabajas con el Consejo Departamental? Trabajo con la unidad de gestión de riesgo del departamento. Ok. Con la doctora, ¿cómo es que se llama la doctora? La directora está. Natalia, pero ya ella no está. ¿Ahora quién está? El ingeniero William Ross. Ah, perfecto. Bien. Yo tenía mucho contacto también con la jefe de planeación del departamento, con la doctora Carolina. Carolina Español, ¿la conoce? Tal vez nos hemos cruzado en reuniones, pero no directamente. No, Ella es de planeación de la gobernación acá de Cundinamarca. La conocí en la Federación Nacional de Departamentos y luego con este señor gobernador, que ya está por segunda vez, yo lo conocí a él en su momento, en el primer periodo, y hemos estado, conozco un poco, bastante situaciones de las que atraviesa, pues, Cundinamarca como tal. ¿Por qué le hago esta introducción? Porque resulta que
lo que usted está planteando es un escenario que uno lo puede encontrar en muchos municipios del país. Y acá se encuentra usted con una situación cuando empieza a revisar el tema del principio sistémico. Pero para no sacarle digamos, esto del contexto real, la primera institución con la que se debe empezar a analizar el caso de la comunidad que están en alto riesgo es el municipio, y se puede complementar con el departamento en el caso que no tengan la posibilidad de hacer un análisis de vulnerabilidad y de riesgo. Y ahí empieza a identificarse. Lo primero es que ya ustedes encontraron un problema social, ya hay una invasión por lo regular, o un barrio que no está legalizado y demás aspectos. Entonces, ahí hay que empezar a encontrar desde el mismo consejo municipal, pero llamando, ahí es donde vienen las bocas y la gestión local. Recomiendan que hagan un análisis del caso especial desde la utilización del suelo, desde a veces utilizan predios que históricamente eran de los municipios, por lo regular. Y ahí viene, detrás de ello, vienen otras situaciones que en esos asentamientos les llega la energía, alguien los puso, les llega a veces los servicios básicos. Y entonces ahí está la disyuntiva jurídica. Entonces, es un trabajo que hay que empezar a abordarlo con las autoridades locales, entre esos los que son defensores, que es la personería o la Defensoría del Pueblo, si la hay, y otras autoridades del orden de fiscalización, y ponerlos en contexto. Lo primero hay que colocar es en contexto y hacer el análisis. Y como Consejo Municipal o asesorando el Consejo Municipal, hay que empezar a hacer todo un inventario de lo que está allí expuesto o en riesgo, y hacerle en ese sentido una calificación. Hay que caracterizarlo. Si está en alto riesgo, en riesgo mitigable, riesgo no mitigable. Y en ese mismo orden se empieza a buscarle las soluciones. Soluciones que van enmarcadas en varios aspectos. Las soluciones definitivas, las de corto, mediano plazo. Por ejemplo, corto plazo, si está inminente, son una cantidad de viviendas y hay una amenaza de una quebrada que por la temporada de octubre o de septiembre y demás se crecen. Inicialmente se puede montar un sistema de alerta temprana para decirle a la gente: mire, ustedes están habitando ahí de una manera no legal, pero están en riesgo. Entonces, y cuando ya se ha agotado de sacarlos a otras partes, al menos empezar a hacer acciones preventivas en el sentido de que se monte una sirena, un pito, lo que se tenga que colocar, y cuando haya la orden de evacuación salgan a un punto. Casi que ahí hay que empezar a hacer un trabajo de hacer un mapeo social, y es el plan comunitario de gestión de riesgo. Y eso va llevando para que sistemáticamente, dentro de la gradualidad también legal, se coloque y se documente la situación en el Consejo Municipal, y se involucra a la comunidad como sujeta, y la comunidad le dice: ustedes están en zona de riesgo por su cuenta y no pueden estar ahí expuestos, porque la vida de toda la comunidad está en ese riesgo tan alto. Pero a la vez, mire lo que esto trae tanto, su análisis sistémico da para esto, es que resulta que se tienen que empezar a buscar alternativas de solución.
política, técnica, operativa y administrativa. Entonces, ¿cuál es la solución? Si en el esquema de ordenamiento estaba catalogado como tal, entonces hay que decirle que hay que reubicar. Y la reubicación conlleva a planear, a hacer un proyecto de reubicación de estas familias. Y la reubicación también puede llevar a generar el pago de unos arriendos en una zona segura, etcétera, pero tiene que colocarse bajo un proyecto en que la administración debe colocarla. ¿Qué sucede acá, Bella? Que si ustedes están en eso, lo que llama, desde el punto de vista de la reducción del riesgo correctiva, empezar a darle a eso, ¿sí? El manejo de un caso con las alternativas que debe darle la protección. Porque en el caso que no se dé y ocurriese algo, que es lo que se espera que no ocurra, siempre dan ¿usted qué hizo? Entonces hay que colocar también los debidos denuncias que haya lugar, como alcaldía. Eso es clave para que lo puedan manejar. Y siempre buscando, ahí sí, dentro de estos principios que vamos a ver, cómo, por ejemplo, un proyecto de esto, cómo se prioriza, por ejemplo, que hay un proyecto del orden nacional de vivienda de interés social, y eso hay casos en el país, en algunos municipios, donde en las viviendas de interés social y aquellas que se entregaron eh, a los más vulnerables, esto sin pagar un peso. ¿Cómo se ubicaron ahí? Pues se ubicaron es porque estaban en un censo de personas que vivían en zonas de alto riesgo y que requerían, entonces ahí empiezan a priorizar. Esto es un proceso, por eso se habla el sistémico. El principio sistémico es el que plantea esta articulación de las actividades estatales y particulares. Es un sistema que es administrativo y esa coordinación opera para la integración del orden sectorial y territorial. Aquí, en ese sentido, agarrado a este principio, se puede enmarcar y hacer la gestión, pero colocarlo por escrito, con un tema de las responsabilidades, porque esa formulación de esa propuesta de solucionar el problema de una comunidad tiene que estar marcado en unas acciones y en unas coordinaciones por competencias. Ahí es clave los equipos técnicos. Ahí es clave ustedes cuando conocen de esto o le dicen al alcalde, mire, esa situación no se arregla con micrófono, sino se arregla es poniéndose a formular la propuesta. Porque además el mismo principio dice que esto es el sistema tiene que actuar bajo todos los mecanismos de llamar la participación. Y si uno lee el principio que está en pantalla, al final dice, como sistema abierto, estructurado y organizado, exhibirá las calidades de interconexión, diferenciación, recursividad, control, sinergias y reiteración. Cuando se escribe eso, siempre en la formulación de nuevos proyectos o en la adjudicación de nuevos recursos y en la exposición ante cualquier escenario de control, esto va a priorizar. Eso es lo que da el sentido del sistema, de la parte sistémica. Y yo creo que en eso juega un papel importantísimo, más que importante, los buenos consejos municipales o departamentales de gestión de riesgo, los técnicos que son capaces de analizar la situación y no se sientan a lamentar, sino se sientan a proponer. Y a la par de eso ya se reúnen con los organismos competentes del municipio
para que le parale bolas a la, perdóneme la palabra, cuando uno dice parale bolas es poner atención prioritaria a los momentos en que puede darse una circunstancia difícil. Ahí es donde apunta este principio. Si no se utiliza, por ejemplo, que la persona dice, no, esto ya no tiene remedio. Eso, el país está así. El municipio no tiene con qué, obviamente el municipio no tiene con qué, pero si lo planteo, sí va a haber con cómo o con qué, o al menos se hizo el intento. Entonces, si no hace nada, en el momento que ocurre algo, que uno no quiere que pase, entonces le van a preguntar al alcalde, venga, señor, ¿usted por qué no hizo nada? Estaba en zona de alto riesgo. Sí, bueno. ¿Y usted qué hizo? No, cuando llegué ya estaban ahí. Bueno, entonces miremos el pasado, porque empiezan a buscar el pasado. ¿Por qué? ¿Quién lo permitió? Entonces buscan a la historia patria, pero usted es el que tiene que responder actualmente con nosotros. Pero si la persona, amparado en un principio como concurrencia, la parte de subsidiariedad, la parte, el principio sistémico, dice, mire, yo lo traje a un consejo municipal, lo llevé al consejo departamental, formulé una propuesta donde en esa propuesta están un poco de líneas para la solución definitiva, para la solución por fases, se le dio información pública a la comunidad, se les dio oportunidades para que se fueran para esto. Esa persona de la administración va a tener un soporte absolutamente ventajoso en comparación a quien no haya hecho nada. Por eso es clave, y yo le digo a ustedes que cuando estos principios están marcados es para buscar soluciones o sirven para tener soporte o para que se lo utilicen en su contra a la administración, a los que están administrando el tema de la gestión del riesgo. Pues le agradezco, Bella, que me haya dado pie para poder desarrollar el principio con ese ejemplo, pero así es que funciona este principio número 11 de los que tenemos acá para hacer un análisis en estos momentos. Bueno, yo les quiero plantear lo siguiente. Son las 7:15. Me parece siempre, el Señor empieza a buscar. La persona empieza a buscar, a ser partícipe de este proceso. Se puede lograr y hay que hacer esfuerzos grandes y empezar a marcar. Aquí, ¿qué es lo fundamental, Bella? Que haya voluntad de la administración. Personas un alcalde, una alcaldesa, que de su administración muestra voluntad, le caminan. Además, gana una cosa más importante, credibilidad. Y esa es la mejor manera de hacer, no politiquería, sino política pública. Que la política pública se hace con acciones, con aplicación y siendo realistas. Entonces dice, con estos principios usted se expone, aplicándolos, sale a exposición, buscamos cómo solucionar, buscamos cómo complementarnos y pueden a veces, o por lo regular, siempre hay buenos resultados, que es lo que hay que insistir. Por eso, esto se da para que haya, cuando yo les decía, a futuro los retos es la gobernanza, es que esto se tome con ese interés. Si yo lo tomo, el tema de la gestión de riesgo, digo, si no me mandan plata para hacer un proyecto de reubicación, no hago nada, eso es un tema exagerado. Que se lo cobra luego, es un Estado de Derecho, se lo cobra, si pasa algo. Entonces, eso se está en ese sentido. Bien, entonces vuelvo al principio que le quedé viendo de la diversidad cultural. ¿Y esto qué quiere decir cuando se habla del principio de diversidad cultural? ¿El respeto a qué? A la cultura, a las costumbres, a la raza, al credo. Entonces, el principio es en reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. Los procesos de la gestión de riesgos deben ser respetuosos a las particularidades culturales de la comunidad y aprovechar al máximo los recursos culturales de las mismas. Es un respeto
social, cultural, de la diversidad, es saber cómo, por ejemplo, si para una comunidad que es altamente religiosa, el tema del culto es clave para ciertos días, por más que estemos en temas de gestión, eso hay que respetar. Y así sucesivamente. Entonces, si se respeta, si hay comunidades indígenas, si tienen costumbres, hay que respetarlas. Hay que buscar ser coherentes desde el punto de vista del respeto con la costumbre y la dinámica social que se maneja en cada uno de ellos. Hasta acá vamos con el principio que es el de la precaución. Hay algunos ambientalistas y en el 9 se llama el principio de la sostenibilidad ambiental. Y el principio de la sostenibilidad ambiental tiene que ver con cuando se abordan temas que es el desarrollo sostenible cuando satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de los sistemas ambientales de satisfacer las necesidades futuras e implica tener en cuenta la dimensión económica, social y ambiental del desarrollo. El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y ocupación insostenible del territorio. Por lo tanto, la explotación racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente constituyen características irreducibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión de riesgo de desastres. Esto casi que le da el respaldo a todas las directivas y directrices que saca el Ministerio de Medio Ambiente, que sacan las corporaciones. Entonces, esto como principio de la sostenibilidad ambiental enmarca más que todo que lo que esté reglamentado, regulado y las costumbres del medio ambiente no son sujetas a meterle la mano. Y en eso, digamos, se enmarcó este principio y lo marca la ley para que tenga ese soporte claro. De allí que en el mismo articulado hay unas funciones, ahora que estamos con las corporaciones que también le dan unas funciones dentro del ámbito de la ley 1523 de las corporaciones. Entonces, ese principio no deja por fuera la situación de lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y hay algo que para muchos en la gestión de riesgo se habla de la gradualidad y esa cuando se enuncia como principio y es este principio número 10, el principio de la gradualidad se despliega de manera continua mediante procesos secuenciales en tiempo y alcances que se renuevan permanentemente. Dicha gestión continuada estará regida por los principios de la gestión pública consagradas en la Constitución y deben entenderse a la luz del desarrollo político, histórico y socioeconómicos de las sociedades que beneficia. Las gradualidades son los tiempos, los mecanismos de seguimiento, de evaluación y de control. Gradualidad es la medida en que, por ejemplo, hay una declaratoria de calamidad pública y la ley establece que tiene hasta 6 meses y le amplía hasta un año, pero va amarrado a ella el plan de acción específico. Gradualmente se entiende de que si inicialmente hay que cerrarlo un año, el plan de acción específica o de recuperación, estabilización no puede estar sometida a eso, sino ella tiene una propia gradualidad, pero que a la vez se puede revisar si es coherente con lo que está planteando. Yo no podría exagerarme en tiempos a futuro o plantear cosas que no se pueden hacer en tiempos muy cortos. Entonces tiene que darse en esa circunstancia y esto se basa también en lo que la Constitución política llama como la buena administración en la ejecución de recursos y en la buena optimización de tiempos
y gradualmente de movimientos. Entonces, ahí es donde se empieza a marcar ese principio de la gradualidad. El sistémico, ese es el que, por el que empezamos, que parte también casi los principios de los 25, y lo hemos marcado, pero es algo que bien utilizado no da para no quedarse solo. La no utilización, pues ya es culpa de quien no lo utilice, y de aquí para atrás muchos de estos principios que se han nombrado, con los casos que Bella ha planteado, están marcados en ese escenario. Del 11 para arriba, o sea, el 12, aquí empieza uno a encontrar, son los principios que marcan cómo actuar, cómo se coordinan. Está el principio de coordinación. Y coordinación es la coordinación de competencias, es la actuación integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para garantizar armonía en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o cometidos en el Sistema Nacional para Gestión de Riesgo. La coordinación por eso el sistema tiene algo que se llama se llama sistema y sistema mecanismos de coordinación. Recuerden, los consejos departamentales tienen una cabeza de coordinación. A nivel departamental, un sistema de coordinación. A nivel nacional, un sistema de coordinación. Y eso está marcado con unas competencias. Además, se habla con el tema que es el principio subsiguiente, que es la concurrencia. Entonces, este principio lo que genera es también la coordinación, no solamente de lo público, sino también lo privado y lo comunitario. Tiene que haber un solo sistema de coordinación, un solo plan, un solo puesto de mando unificado, una sola sala de crisis, una cabeza y un sistema de información, inclusive interna y pública. Cuando no existe un sistema, por eso cuando hablamos del sistema de coordinación y hablamos de la cooperación internacional, no es bueno, y lo digo por un ejemplo que tuvimos en Perú hace muchos años con un sismo en Pisco. No sé si alguno de ustedes, bomberos o defensa civil, alcanzaron a ir, pero en Perú el sistema es un poquito menos desarrollado que el de Colombia, pero habían una cosa que llamaba la atención, es que había una carpa de los grupos de Naciones Unidas, otro carpa del sistema de Perú y otras organizaciones. Entonces, cuando se llegaba, Colombia fue Cruz Roja, cuando eso estaba Lujamanda Pulido de coordinar el sistema, nosotros fuimos como Cruz Roja, y allá inclusive hay entidades internacionales. La Cruz Roja tenía a la Federación Internacional atendiendo. Y a lo último le decíamos al gobierno, ¿por qué no coordinan? No, porque los de UNDAC de Naciones Unidas, usted es el país. Mira, aquí está la Federación, está la Cruz Roja Colombiana y otras Cruz Rojas, pero siéntenos, organícenos. Entonces, a la falta de ellos, se duplican los trabajos, los recursos no se ven, las comunidades reciben por un lado, reciben por lo otro, y no hay una unificación ni siquiera de cifras. Entonces, este principio de coordinación marca de esto unas responsabilidades claras, sobre todo en los temas operativos y técnicos, para que haya una unificación, y por eso se llama sistema. Y hay unas líneas para llegar desde lo más alto en el sistema organizacional hasta lo local, pero haciendo el espejo, que es lo que los principios en estos casos empiezan a marcar. El otro es el de concurrencia. El principio de concurrencia es el que ustedes tal vez es
escuchan más cuando hay una situación de desastre en un departamento y le afecta a un municipio y se sale de la capacidad. Entonces se dice, bueno, busque el soporte basado en este principio. Y la concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de todos o de alguna de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas. Ese principio se amplía con el principio de la parte subsidiaria. El de la concurrencia es como quien dice, yo tengo una responsabilidad local, se soporta en la departamental y en la nacional. Hay que evitar que cualquiera de los que están encima puedan desplazar a una de las que están por debajo o a las dos. Eso como en el tema de ponerse de acuerdo. Por decir algo, en una acción hay veces que la concurrencia da para decirle no requiero, sobre todo por colocar un caso en respuesta, en atención o en un control, un manejo de una operación. No me mande más grupos operativos que yo puedo atenderlo con lo que tengo acá localmente. En Antioquia se hizo y en muchas partes, cuando la caída del edificio Space se logró únicamente trabajar con los equipos de Medellín y Antioquia y apoyados por el Sistema Nacional que coordinó. Y se paró, se bloqueó que vinieran de otros departamentos e inclusive hay gente que estaba pidiendo ayuda internacional cuando en la parte no era necesario. Y así ha ocurrido en varias partes, inclusive en el mismo Mocoa, con la respuesta que manejó el país, se evitó. Si ustedes notan, en Mocoa no hubo necesidad de que entraran organismos internacionales. Fueron y entraron bajo la coordinación de la concurrencia nacional. Entonces, eso es lo que da para marcar, digamos, dejen trabajar con las capacidades que hay y dependiendo de ellas, se complementan con sectores tanto públicos como privados en el mismo mecanismo sistema que está marcado luego en los planes, en la estrategia de respuesta nacional o la estrategia de respuesta municipal para manejar esos temas en particular. Pero siguiente a ella está un principio que es el principio de la parte de la subsidiariedad. Y la parte subsidiaria o la parte de esta se refiere al reconocimiento de las autonomías de las entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos. Negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior. Si éstas tienen los medios para hacerlo, la subsidiariedad positiva impone a las autoridades el rango superior el deber de acudir en ayuda a las autoridades de rango inferior cuando estas últimas no tengan los medios para enfrentar el riesgo y se materializan en desastre o cuando estén en riesgo de valor un interés o un bien jurídico protegido relevante por las autoridades. Yo hago estos son principios después del 11 o incluyendo el 11 que en los temas jurídicos es donde se revisa para que cuando ha ocurrido algo o ha pasado algo haya que demostrar si él tuvo toda la culpa. Esto tiene injerencia legal. Los abogados empiezan a mirar y la gente de control es lo que miran. Y al ente de control se le explica
si era responsabilidad del alcalde, del gobernador, o si no hizo nada. Y entonces ahí se basa en que si por el principio subsidiario que se marca bajo ese escenario, si esto se dio con una coordinación y un manejo de la complementariedad a que da lugar. Esto tiene mucho de ancho y de fondo, el cuento, desde el punto de vista legal. Y más cuando ocurre una emergencia y empiezan a ver si el local actuó con el tema sistémico, actuó con el tema de la precaución, actuó con los principios que tenía que marcar desde el punto de vista de la gradualidad, y en último, si en la coordinación, en la concurrencia y en la subsidiariedad se soportó. Por eso, casi siempre cuando uno habla de la gestión de riesgo, yo recomiendo, o cuando me toca manejar el tema, de incluir los principios y analizarlos un poco más a fondo para entenderlos, porque cuando se dan por obvio los 15 principios, hay temas que son de manejo fuerte que hay que tener cuidado. Yo en eso sí les agradezco a los que han estado, les reconozco a los participantes que han aguantado hasta ahorita, son 25 personas, incluyéndonos nosotros, pero estos temas no se hablan todos los días. Y estos principios hay que tenerlos a la mano, hay que leerlos y hay que plantearlos, porque si no, en los temas, la gestión de riesgo, por lo regular, tiene una responsabilidad de manejar recursos públicos e inclusive privados. Es el de hacer gestión pública, es el de tomar decisiones sociales y comunitarias. Y todo esto en el evento de cualquier situación legal, siempre hay que tener los soportes y del actuar, y por eso no se puede decir que no lo hizo porque no sabía que la ley lo exigiera. No lo exime, por eso era la primera cosa que yo le decía cuando le decía a un alcalde que la ley no se hizo al gusto de él, porque esa ley no me convence. Entonces, no es porque lo convence a usted, que usted tiene que, la ley está para que la aplique, para que la cumpla. Y a usted nadie lo obligó a ser alcalde. Usted está porque es alcalde popular, por elección. Entonces, cuando usted tiene que acordarse de que existe una cosita esta que llama la 1523, igual que las otras normas de administración pública, para que lo utilice. Entonces, los principios a veces son un poquito tediosos en abordarlos, pero yo pienso que son de las cosas más sustantivas en el tema de la gestión de riesgo, que muchas veces no se le pone atención. Y terminamos los 15 principios con algo clave, que son el principio de la oportuna información. Y dice textualmente: para todos los efectos de esta ley, es obligación de la autoridad del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres mantener debidamente informadas a todas las personas naturales y jurídicas sobre, ojo con esto, posibilidades de riesgo, gestión de desastres, acciones de rehabilitación y construcción, así como también sobre las donaciones recibidas, las donaciones administradas y las donaciones entregadas. El quinto principio, que es el de la transparencia, el de rendición de cuentas, el de informarle a la comunidad. Por eso las páginas que tienen las oficinas de gestión de riesgos son importantísimas, y hay que colgar todo lo que se desarrolla, la amenaza, los pronósticos, lo que se recibió, que hubo una donación de la embajada japonesa que mandó unas máquinas para trabajar en XY actividad, unos equipos que se los entregó a los organismos, todos hablan de temas hipotéticos, así que eso hay que tenerlo reportado, hay que informar, hay que sacar mensajes. Y uno ve que siempre por
por los boletines y los comunicados que tienen las alcaldías y las gobernaciones, mandan esa información. Eso es ley, es norma. Y eso los protege, además que genera un impacto positivo en la comunidad. Que sepan, ya viene la temporada de lluvias, de acuerdo al reporte del pronóstico del IDEAN. Hay que sacar reportes oficiales de las entidades oficiales. Sí, siempre va en el servicio, en el tema de amenaza sísmica, el servicio geológico, en los volcanes, el vulcanológico, en el tema hidrometeorológico, el IDEAN. Entonces, esos son los datos y cifras, los que sacan los consejos municipales de gestión de riesgo, el IDEAN, la afectación, lo que se ha hecho. Tienen que controlar los falsos informaciones de los profetas. Hay gente que sale y dice que mañana entonces, que mañana se va a presentar un chismo en tal parte. Hay gente que repite tanto eso todos los días que nadie los escucha, que el día que hay un sismo, él sale y dice, ayer yo lo anuncié. Entonces, eso hay que tener controlado todos esos temas de acuerdo al principio de la oportuna información. La oportuna información es la que, esta oportuna es la que genera la necesidad de montar los SAT, los sistemas de alerta temprana. Mire que con estos 15 principios, si uno empieza a revisarlos, el desarrollo del resto de las actividades y acciones que la ley eh, la ley plantea están basados en los 15 principios. Y esos principios no han cambiado. Hasta ahora son los que se mantienen vigentes y son coherentes con los principios a nivel internacional en temas de gestión de riesgo. Para ir terminando, quisiera saber si alguno de los participantes de esta última hora tiene algún comentario, alguna pregunta o alguna recomendación, si creen prudente. Aquí hay algo en el chat, maestra. A ver. Gracias, tengo una inquietud. Ah, Vera ya dijo la inquietud, ¿no? Bueno, ¿alguna inquietud? Perdón. Ya. Bueno, entonces, eh, quedamos para, me gustaría que esta, la doctora Dalia Xiomara tome atenta. Aquí está. Sandra Janet levantó la mano. Adelante, Sandra. Profe, sí. Profe, es que quería hacer, comentar algo. Sí. Pues estos principios también los habíamos revisado con el anterior profesor y en el momento, pues cuando se indicó, o bueno, cuando se estudió el de diversidad cultural, les he puesto como en conocimiento una situación vivida, por decir acá en el municipio de Igualá. Hace un año, por, por un deslizamiento de tierra, em, pues cerca hay unas viviendas, ¿sí? Y pues la señora más cercana a esta remoción en masa, pues se le indicó que ella tenía que irse del sitio, pues de su casa, ¿sí? Entonces ella, pues por el riesgo que ocurría, es una pendiente muy marcada. Entonces, si hay una quebrada cerca, entonces pues el riesgo es mucho grande, por decirlo Ajá. así. Entonces a ella se le ha indicado como que tiene que irse de su casa, pues por el riesgo. Ella pues es una persona adulta, tiene más o menos 73 años. Y ella dice, no, yo no me voy de acá y de acá lo único que podrían hacer es sacarme amarrada o no sé a las malas, pero yo no me voy de acá
por la sencilla razón que yo creo en Dios y yo tengo fe y el que está con Dios no le va a pasar nada. Entonces, pues viendo ese principio de diversidad cultural, pues es como aplicarlo a eso, ¿sí? O sea, es un riesgo, pues, y ella finalmente se quedó ahí, pues hasta el momento, gracias a Dios, no ha pasado nada, ¿sí? Pero es como eso, es como el respeto a esas religiones, bueno, a su fe, ¿Y ella a, de qué religión pues a es? esta ideología. ¿Ella Señor, tiene, a qué religión pertenece? ella es católica, ella cree mucho en Dios, en la Virgen. Yo creo que ahí hay Pero sí, esto, dos temas importantes. Primero, tienen que dejar documentado y evidenciado que se le han hecho las ofertas y las propuestas sí. para solucionarle. Tiene que quedar por escrito, inclusive escribirle. El padre puede ser una persona que ustedes pueden pedirle o una monjita que los acompañe para que la convenzan, porque también hay que hacer todos los esfuerzos que haya. Eh, yo creo que hay que insistir también con trabajo social y tener ese tema puesto en, si es una sola persona, yo creo que la alcaldía podría generar con ella, digamos, hacer una propuesta atractiva. Ella está pegada tal vez al sitio, pero también hay que insistir en eso, porque ante ese riesgo inminente, y ella es la autoprotección, que es el otro principio que usted puede invocar, pero ella no, de pronto no tiene, también con la señora de trabajo social, se tienen que concluir si ella está en capacidad de tomar esa decisión. Ella, en ese sesgo que tiene de que mi Dios la va a proteger, también el padre le va a decir, o la mujer dice, también le va a decir, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, hay cosas como esas, pero yo creo que sí hay que persuadir. En el tema social hay un mecanismo de persuadir, hay que buscar a quien le crea. Mire que hace rato yo les decía que muchas veces cuando el jefe de hogar no está, uno se mete con la señora de la casa, que por lo regular juegan un papel muy importante en la decisión, en la protección de los hijos, de las cosas. Entonces también hay que persuadir. Hay casos sociales que se han demostrado, por ejemplo, en Antioquia, recuerdo que me contaban que para poder entrar a las zonas de las comunas, para meter las gradas, la protección, muchas cosas, se persuadió a las pandillas para que eso se pueda dar, es a través de las señoras, de las mamás, y las señoras es a través de la iglesia porque son muy creyentes. Entonces hay que buscar esa manera social. Yo creo que eso hay que mirarlo, doctora Sandra, y insistir porque es una vida que van a salvar y si esa persona, Dios no quiera, pase algo, se les convierte en un problema grandísimo para resolverlo. Entonces, la persuasión es parte de lo que se puede soportar, pero les recomiendo que insistan y que dejen todo, digamos, documentado, por si acaso. Pero ojalá que la puedan convencer y darle una oferta que la traiga en ese sentido. Que, que, si buscan, pueden encontrar cómo solucionarlo. Pero muy bueno que lo haya planteado ahí como parte de esto. Bien, yo creo que nos vamos a encontrar tal vez al final del diplomado. Eso es como en el mes de octubre, la última semana de octubre, y luego en noviembre, en el 4, un cronograma que tengo, que vamos a hablar de estrategia de respuesta nacional y municipal. Les recomiendo que repitan cuantas veces puedan todo lo que han estado, porque esto se puede ir manejando. Ojalá cuando tengan la posibilidad escojan la ley y el artículo cuarto en definiciones también lo revisen. Eso sí, es de lectura, de interpretar. Cuando vayan a escribir, entonces, también ustedes pueden basar, si van a hablar de la emergencia, entonces, esto les soporta. Cuando se formuló estos conceptos, estas definiciones, es para que primero se interprete, se aplique, pero también les sirve soporte en la escritura. Acuerden que hay mucha cosa que esto todo es un Estado de Derecho.
Entonces los principios hay que escribirlos también bien, ¿sí? Basado en eso, entonces, eso es algo que les recomiendo desde esta área de la docencia. Basen mucho en lo que está escrito. Escriban a veces casi textualmente lo que está dado cuando quieran basarse en temas, sobre todo temas legales. En un estado donde todo tiene que ser soportado y así tiene que ser bajo la legalidad, entonces es mejor escribirlo. Es diferente a veces a hablar de una exposición a otro tema que puede ser parecido. Entonces, está expuesto, no estuvo expuesto y cosas así por el estilo, y sus conceptos están desarrollados. O sea que para ustedes tener a la mano una herramienta como la parte de norma es una buena ventaja. Bueno, yo con esto creo que por hoy ya le hemos Doc, dado una buena, doctor un buen Carlos, repaso. Sí, ya. Doctor Diego, ¿tiene quería otra también, pregunta? ¿Tiene otra pregunta ahí en el chat? tengo una pregunta en el chat. Sí, señor. Ujú. A ver, aquí la tengo. Tengo una inquietud. Al consultar la ley también aparece el principio de solidaridad con los animales y el principio de prevalencia de la vida humana. ¿Ya no están vigentes o por el contrario entraron en vigencia recientemente? Sí, a eso me iba a referir ahora al cierre. ¿Por qué? Porque hace 2 meses se sancionó de esta ley 1523. Había la expectativa de que la iban a reformar, pero esto eh, se, se dio como un alcance y la ley 1523 tiene una que no la tengo acá, que se las voy a hacer llegar a través del archivo, porque la ley tuvo un alcance de ampliación de unos conceptos para la inclusión, como está planteado acá en la pregunta que me están haciendo, y si es vigente, y de igual también están manejando el tema de los fondos, que tienen una regulación especial. Son complementarias y son soportes que se están dando en el sentido que se está basando el término de que además de la solidaridad de los animales, lo que piden es que dentro de los planes de contingencia o dentro de los planes que se tengan, hay que incluir exclusivamente en la preparación, en la respuesta y la atención, el tema de respeto de los animales como una prevalencia importante. Y además de eso, el tema del medio ambiente, el uso de cuencas está también establecido en la ley, pero digamos son unos elementos complementarios a la ley, y el tema del uso del fondo de gestión de riesgo. Ahí pues está para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa con esto? Que al tenerlo como soporte, da una tranquilidad en lo que se tenga que tener para actuar en conocimiento, en reducción y en manejo. Y también en el soporte de las líneas que tienen, que es la de comunicación, y en el tema de la protección financiera y en el del manejo de fondos. En eso se enmarca la ley como tal. Todo es una situación que ha dado un proceso para que tenga un hilo conductor. O sea, los principios casi son el hilo conductor de todo el trasegar de la ley 1523. Entonces, ahí quería, y estos se soportan con el artículo siguiente para que cada uno de los conceptos que se están determinando estén marcados en esta norma. De ahí que vuelvo y manifiesto que si algo hay que hacer es usar la ley. Pues fue una recomendación grande que hice en un principio cuando se estaban hablando de que
la ley haya que hacerle una reforma y unos cambios, pero primero hagamos dos cosas. Interpretemos y manejemos la ley, utilicémosla. Segundo, hagamos un inventario nacional del impacto que ha tenido la ley, con todo, en todo sentido, desde lo local, lo departamental, lo nacional, lo internacional, con todos los sectores. Y revisen qué impacto ha tenido comparado con lo que sea. No por gobierno, sino lo que sea, no, sino en la aplicación normal de la ley, porque eso es algo que vale la pena valorar. Las cosas, las cifras matan las opiniones. Las cosas hay que medirlas. Las cosas también hay que usarlas. Muchas veces se puede cambiar una ley, pero sin darle el uso adecuado ni la interpretación. Entonces, en ese sentido, vale la pena tener en cuenta esas recomendaciones. Bueno, con esto, doctor Diego, qué bueno que esté nuevamente con nosotros. No sé cómo va el marcador del partido. Quedaron 3-0, Doc, ganando Colombia. 3-0, ¿ya terminó? Sí, señor. Ah, sí, ya falta un cuarto para las 9. Pues bueno, ese es otro tema solidario que hay que tener en cuenta, que hoy, entonces, eso también cambia la actitud y los momentos para que el país tenga también otra manera de tener salud mental. Bien, muchachos, entonces, si no hay más preguntas o comentarios, aquí no tengo nada en el chat, pues quería manifestar que eh, voy a estar atento, voy a compartirle aquí al doctor Diego alguna información adicional que tengo de algunos nuevos reglamentación y unas normas que salieron en cuanto al sistema. Y a la universidad, pues le tengo los documentos que les hablé la semana pasada para entregarlos de manera personal. Nuevamente, mil gracias al apoyo del equipo de la universidad que ha servido y a los participantes de este diplomado, pues nos vemos en un tiempito no largo. No sé si hay algún comentario final, doctor Diego. No, mi doctor Carlos Iván, pues darle gracias a usted y por este espacio. Sé que usted tiene una agenda muy apretada, muy compleja a ratos, pero pues es algo importante para los que hacen este desarrollo de este diplomado. Y de verdad, mil gracias y esperarlo nuevamente en el próximo módulo. Vale, bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Buen descanso. Buenas Hasta mañana, noches. muchas gracias, profe. Bueno, con gusto.